Me desperté en el maletero de un coche. No era un sueño. Estaba sudando, con las manos atadas a la espalda y un sabor metálico en la boca que me hizo escupir sangre apenas abrí los ojos. Oscuro, apretado, y con el sonido del motor zumbando bajo mis pies. Lo primero que pensé fue, ¿dónde coño estoy? Lo segundo fue, ¿quién me ha metido aquí? Y lo tercero, que fue como una descarga eléctrica, ¿dónde está Laura? Sí, mi mujer. Mi preciosa y supuestamente inocente mujer. La última vez que la vi fue unas horas antes, en casa, justo antes de la cena. Me dijo que salía a por vino. Sonrió. Me besó. Me acarició la cara. Y luego, negro. No recuerdo si bebí algo, si me drogaron, si me dieron un golpe por la espalda. Solo recuerdo que estaba viendo el partido del Zaragoza con una cerveza en la mano y luego, esto. El coche se detuvo de golpe. Escuché pasos. 2. Tal vez 3 personas. El maletero se abrió de golpe y la luz me cegó. Uno de ellos, calvo, con una cicatriz en el cuello, me apuntó con una pistola. ¿Tú eres Javier? Preguntó. Depende, respondí, porque hasta en esa situación me sale el sarcasmo. Me metieron una hostia tan fuerte que me crujió la mandíbula. Me sacaron a rastras. Estábamos en una especie de garaje industrial, húmedo, sucio, con olor a gasolina y orina seca. Me tiraron contra una pared. El calvo me volvió a hablar. Tu mujer la ha liado. Nos debe una pasta. Y tú vas a ayudarnos a recuperarla. Y ahí lo supe. Supe que todo lo que creía de mi vida, de mi matrimonio, de Laura, era una puta mentira. Eso fue el lunes pasado. Y si crees que eso fue lo peor, espera a que te cuente lo que descubrí después. A ver, si te digo que pensé que todo se trataba de un error, te miento. No era un error, no era una confusión, y tampoco fue un secuestro al azar. Me tenían a mí y sabían perfectamente quién era. Lo que no entendía era por qué me relacionaban con una deuda, y mucho menos por qué Laura. La imagen que yo tenía de ella no encajaba con esto, pero los tíos que me tenían allí no estaban improvisando nada. Tenían sus cosas claras, tenían una historia montada y me la escupieron en la cara sin dudar. El calvo me sacó una carpeta con fotos, recibos, capturas de pantalla, todo metido en fundas de plástico como si fueran las pruebas de un juicio. Me la lanzó al suelo y me dijo que la mirara. Al principio pensé que era algún error de identidad, que tal vez había otra Laura con el mismo apellido, otra mujer que había pedido un préstamo o había hecho alguna estafa, pero cuando abrí la carpeta y vi su firma en los papeles, la cuenta bancaria conjunta nuestra, su DNI escaneado, sus mensajes a alguien que no conocía, hablando de cantidades de dinero que yo nunca vi pasar por casa, me di cuenta de que era real. Todo eso era de ella. Era su letra, su cara, su firma. Y me hervía la sangre. Me levanté como pude, todavía con los brazos atados, y le solté al calvo lo único que tenía en la cabeza, ¿de qué va esto? ¿Qué ha hecho? No me contestó él, contestó el otro, uno más joven, con acento de Valencia, que parecía disfrutar viéndome en ese estado. Me dijo que Laura llevaba más de 6 meses colaborando con un grupo que blanqueaba dinero a través de proyectos de arquitectura falsos, que usaban nombres de clientes inventados, obras que no existían y presupuestos inflados. Me dijo que el problema no era solo el fraude, sino que Laura se había quedado con una parte de ese dinero que no le correspondía. Había desaparecido con más de 40.000 euros. Y no sola. Cuando pregunté con quién se había ido, me miraron como si fuera imbécil. ¿Cómo que con quién? Tú no sabes nada, de verdad, me soltó el calvo. Y ahí me quedé, como un idiota, sin saber si me estaban vacilando o si realmente pensaban que yo era cómplice. Pero no,
por lo visto, lo que les cabreaba más no era solo el dinero, sino que Laura se había largado con otro de ellos, uno que se hacía llamar el Vasco, que había estado en la empresa desde hacía años y que se encargaba de los temas de movimiento logístico, como lo llamaban. Básicamente, un camello elegante que además sabía hacer facturas falsas. Entonces empezó a encajar todo. Las salidas raras de Laura por las tardes, los supuestos viajes a congresos, el cambio de actitud. Los últimos 3 meses habían sido raros, no en el sentido de discusiones o peleas, sino en el aire que se respiraba en casa. Yo llegaba del trabajo y ella estaba como en otro mundo, distraída, con prisa, sin ganas de hablar. A veces me decía que estaba cansada, otras que tenía una entrega urgente. Y yo, como un tonto, me tragaba todo sin cuestionar nada. Porque confiaba en ella. Porque nunca pensé que pudiera estar metida en algo así. Porque creía que éramos una familia normal. Cuando me soltaron, después de hacerme prometer que iba a colaborar y que no iba a hablar con la policía, me dejaron en una carretera secundaria a las afueras de Zaragoza, sin móvil, sin cartera, con la cara hecha un mapa. Caminé durante casi 1 hora hasta que encontré un bar abierto y pude llamar a mi hermano. Le pedí que viniera a buscarme y que no hiciera preguntas. Cuando me vio, casi se echa a llorar. Le conté la versión corta, que me habían asaltado, que era un asunto de trabajo, que no podía dar detalles. No le dije nada de Laura. No porque quisiera protegerla, sino porque aún no me cabía en la cabeza lo que acababa de pasar. Esa noche dormí en casa de mi hermano. Bueno, dormir es un decir. Me pasé toda la noche en el sofá, con la luz apagada, mirando al techo, repasando cada palabra, cada detalle, cada gesto de los últimos meses. Y había señales, claro que las había, pero uno no las ve hasta que ya es tarde. A la mañana siguiente volví a casa. La puerta estaba cerrada, todo en orden. Nada forzado. Entré y sentí como si me estuviera metiendo en una película donde yo era el último en enterarse de que lo estaban engañando. Todo estaba limpio, en su sitio. Las fotos en las paredes, las cosas de nuestra hija en el pasillo, el desayuno sin tocar. Pero Laura no estaba. Ni su ropa, ni su ordenador, ni su cepillo de dientes. Se había largado. Así, sin más. Como si la tierra se la hubiera tragado. Dejando solo las obras de una vida que, ahora entendía, había sido de mentira. Fui directo al armario. No quedaba ni una prenda suya. Rebusqué en su mesita de noche y lo único que encontré fue una nota escrita en un folio doblado en 4. Nada dramático, nada sentimental. Solo 3 frases: no preguntes. No busques. Es mejor así. Me reí. En voz alta. Porque había algo tan cínico, tan jodidamente miserable en esa despedida, que no podía hacer otra cosa. Lo peor de todo es que yo seguía sin saber exactamente por qué me habían metido en esto. Según los tipos del garaje, Laura había usado nuestras cuentas para mover dinero, y eso significaba que yo estaba en medio, aunque no supiera nada. Así que empecé a mirar mis extractos bancarios. Y ahí estaban, ingresos raros, movimientos que yo no había hecho, cantidades que aparecían y desaparecían. Todo muy calculado, justo debajo del radar. Usaba mi nombre para limpiar el dinero. Yo era el tonto útil. Decidí no ir a la policía, al menos no todavía. Primero tenía que saber hasta dónde llegaba esto. Si había más personas involucradas, si corría peligro real. Fui al trabajo, fingí que estaba enfermo, pedí unos días, y me encerré en casa. Empecé a hacer llamadas, a revisar correos, a buscar pistas de donde podría haber ido. Pero Laura era lista. Muy lista. No dejó nada. Ni una dirección, ni una pista, ni una señal de vida. Su móvil estaba apagado, sus redes sociales cerradas.
Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y entonces, una noche, recibí una llamada. Número oculto. Contesté con el corazón latiendo a 1000. Era ella. Javi, dijo, con la voz seca, como si no hubieran pasado ni 2 días desde que se fue. ¿Dónde estás, Laura? ¿Dónde coño estás? ¿Qué mierda has hecho? No te metas. No hables con nadie. No llames a la poli. No tienes ni idea de lo que hay detrás de esto. ¿Y tú sí? ¿Tú sí sabes? ¿Y me dejas aquí tirado con todo este marrón? Tenía que hacerlo. Lo entenderás algún día. Cuida de nuestra hija. Y colgó. Así fue como supe que no solo me había traicionado. Me había vendido. Me había utilizado. Me había destrozado la vida y aún tenía la cara de decirme que lo hacía por algo que algún día entendería. Esa noche decidí que no me iba a quedar quieto. No iba a esperar a que me volvieran a meter en un maletero o algo peor. Esa noche decidí que iba a buscarla. Que iba a encontrarla. Y que iba a hacerle pagar. Pasaron 3 días desde aquella llamada y no volví a dormir más de 2 horas seguidas. No era miedo, era rabia. No podía aceptar que la mujer con la que había compartido casi una década, con la que había criado a una hija, se hubiese convertido en alguien capaz de robar, mentir y desaparecer como si yo fuera un estorbo. Durante esos 3 días apenas comí, no salí de casa y solo usé el teléfono para hacer llamadas que no llevaban a ninguna parte. Nadie sabía nada de Laura, ni sus padres, ni sus compañeros del estudio, ni su amiga del gimnasio, ni su hermana que vivía en Huesca. A todos les di la misma versión, que había desaparecido después de una pelea y que estaba preocupado. Nadie sospechó nada raro, o si lo sospecharon, no lo dijeron. Al 4.º día, me llamó el calvo. No me dio su nombre, no lo necesitaba. Su voz me bastó para reconocerlo. Me dijo que Laura había contactado con ellos y que les había ofrecido devolver el dinero si la dejaban tranquila, pero que no se fiaban de ella, y querían que yo sirviera de garantía. Me citaron en un taller abandonado en las afueras, en un polígono lleno de naves medio vacías y perros callejeros. Fui, porque no tenía otra opción. Si no iba, podían venir a por mí o peor, a por mi hija. Llegué con el coche viejo de mi hermano y aparqué a unos metros. Al entrar en el taller, el olor a gasoil y polvo me revolvió el estómago. Había 3 hombres, el calvo, el valenciano y otro más, alto, con barba, que parecía ser el que mandaba. El calvo me señaló una silla y me senté. El que mandaba habló primero. Dijo que Laura había mandado un mensaje con coordenadas para entregar el dinero, pero que nadie se fiaba. Querían que fuera yo, que la encontrara, que la trajera de vuelta con el dinero. Me prometieron que si lo hacía, todo se olvidaría. No les creí ni por un segundo, pero no tenía otra salida. Les pedí las coordenadas y un número para contactarlos. El valenciano me escribió todo en un papel y me lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Si te pasas de listo, te enterramos en el monte, me dijo mientras me miraba con una calma que me heló la sangre. Salí de allí con una mezcla de ira y desesperación. Conduje sin rumbo durante 1 hora hasta que me di cuenta de que estaba yendo hacia el sur, hacia Teruel. Las coordenadas apuntaban a un pueblo pequeño llamado Bañón, un sitio perdido entre carreteras secundarias y campos de cereal. Llegué de madrugada, aparqué el coche en la plaza y me quedé dentro, observando las pocas luces encendidas. No tenía plan. No sabía si Laura realmente estaba allí o si me estaban usando para algo más. A las 7 de la mañana, vi un coche que reconocí, el Peugeot gris de Laura. Estaba aparcado delante de una casa vieja con las persianas bajadas. Esperé media hora y luego bajé. Toqué la puerta con el corazón golpeándome en el pecho. Tardó en abrir, pero abrió.
Y cuando la vi, me di cuenta de que ya no era la misma persona. Llevaba el pelo más corto, sin maquillaje, la mirada vacía. Me observó sin sorpresa, como si ya supiera que iba a llegar. No dijo nada. Yo tampoco. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La casa olía a humedad y a tabaco. En la mesa había 3 tazas de café vacías, un portátil abierto y una mochila grande con ropa. ¿Cuánto tiempo pensabas esconderte aquí? Le solté sin pensarlo. No vine a esconderme. Vine a terminar algo, respondió con voz tranquila, sin mirarme directamente. ¿Terminar qué? ¿Joder más mi vida? Le grité. Si gritas, se va a complicar todo, dijo, y fue entonces cuando noté que había alguien más en la casa. Un ruido en el pasillo, una puerta que se cerraba con cuidado. Me giré y avancé hasta el fondo, empujando la puerta con el hombro. Dentro había un hombre sentado en la cama, unos 30 y tantos, con barba y los ojos hinchados. No necesitaba presentación. Era el Vasco. Lo agarré del cuello sin pensarlo. No recuerdo exactamente qué le dije, solo recuerdo mis manos apretando y su cara poniéndose roja. Laura gritó que lo soltara, pero no podía, me había estado quemando por dentro desde hacía días y toda esa rabia salió en ese momento. El tipo no se defendió, solo dijo entre dientes que él tampoco la controlaba, que todo se había ido de las manos. Lo solté al escuchar eso, porque en su voz había algo de verdad, algo de miedo. Explícame todo, Laura, ahora, le dije, con las manos todavía temblando. Ella se sentó en una silla y empezó a hablar. Contó que el estudio de arquitectura donde trabajaba servía de pantalla para mover dinero de varios negocios sucios. Al principio solo hacía informes falsos, nada grave según ella, hasta que empezó a recibir dinero por fuera, dinero que nadie revisaba. Dijo que el Vasco le propuso usar su cuenta para transferir fondos de manera más discreta, y que así empezó todo. Al principio pensó que podía manejarlo, que nadie lo descubriría, pero los jefes del grupo empezaron a exigirle más y a pagarle menos. Cuando quiso salirse, ya era tarde. Entonces decidieron quedarse con el dinero que aún no habían entregado y desaparecer. Mientras hablaba, yo no podía dejar de pensar en nuestra hija, en la casa vacía, en la nota que me había dejado. Le pregunté si había pensado en nosotras cuando se metió en eso, y me dijo que sí, que lo había hecho todo por el dinero, que estaba cansada de vivir contando cada euro, de verme llegar agotado del trabajo, de ver cómo pasaban los años y seguíamos igual. Esto iba a ser temporal, me dijo, solo hasta tener algo ahorrado para empezar de nuevo. Y me reí, pero no por gracia, sino porque la excusa sonaba tan miserable como ella. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Ahora tengo el dinero. Solo tengo que entregarlo y desaparecer de verdad. Tú no tienes que ver nada con esto, contestó. Ya es tarde para eso. Han venido a por mí. Creen que tú me metiste en el juego, le dije. Su cara cambió. No era culpa lo que vi, era cálculo. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. Luego se giró y dijo que teníamos que irnos antes de que la encontraran. No me voy a mover de aquí sin que devuelvas lo que robaste, le dije, y por primera vez la vi perder la calma. No entiendes nada, Javi. Si lo devuelvo, no me dejan viva. El Vasco intervino entonces. Dijo que los del garaje no eran los únicos. Que detrás había otra gente, más grande, más peligrosa. Que Laura no podía escapar ya, que todos los movimientos estaban vigilados. Me dijo que si yo me metía más, acabaría igual que ellos. En ese momento sonó un coche fuera. Laura se asomó y palideció. Son ellos, murmuró. Me dijo que tenía que esconderme, que si me veían ahí pensaría que estaba involucrado otra vez. Le dije que no iba a ningún lado, que no pensaba esconderme en mi propio infierno.
pero ella ya no escuchaba. Abrió la mochila, sacó un fajo de billetes y me lo lanzó. Toma esto y vete con tu hija. Olvídate de mí. No me das órdenes, le dije, y antes de que pudiera contestar, la puerta del frente se abrió de golpe. Entraron dos hombres armados, distintos a los del garaje. No dijeron nada, solo apuntaron. Yo me quedé quieto, sin saber si agacharme o correr. Laura levantó las manos y gritó que tenía el dinero. Uno de ellos le gritó que lo soltara, que se alejara del tipo de la barba. Todo ocurrió rápido. Un golpe, un disparo, el ruido ensordecedor del eco rebotando en las paredes. Laura cayó al suelo, pero seguía consciente. El vasco corrió hacia la puerta trasera y desapareció. Yo me tiré al suelo y me quedé ahí, inmóvil, mientras los dos hombres revisaban la casa. Uno de ellos se acercó a mí y me dijo al oído, «Esto no ha terminado. Cuida de tu hija». Luego se fueron. Me quedé solo con Laura, que sangraba en el suelo, intentando respirar. Llamé a emergencias con el móvil de ella, sin saber qué decir. Solo di la dirección y colgué. Cuando llegaron los sanitarios, no me hicieron preguntas. La llevaron en camilla, viva, pero apenas. En el hospital, un policía me interrogó, y mentí. Dije que había llegado tarde, que no sabía nada, que había venido porque me preocupaba. Firmé la declaración temblando. Cuando la vi entrar en quirófano, no sentí pena. Sentí algo mucho más oscuro, satisfacción. Porque por fin todo salía a la luz, aunque fuera de la peor forma posible. Salí del hospital sin mirar atrás. Sabía que lo que vendría después sería aún peor, pero al menos ya no quedaban mentiras. No te voy a contar esto como si fuera un manual ni como si estuviera orgulloso, y tampoco lo voy a adornar. Lo que hice fue práctico, frío en su medida, y nació de una mezcla de rabia, miedo por mi hija y la necesidad urgente de que ella pagara por lo que nos había hecho a todos, no solo por el dinero, sino por la traición y por poner nuestras vidas en manos de gente peligrosa. Lo primero que hice fue recoger la mierda que ella había dejado, sus facturas, su portátil abierto aquel día, las claves que, por despiste o por prisa, había dejado guardadas en el navegador. No inventé nada, no fabricé pruebas, solo copié lo que ya existía y lo protegí como si fuera un tesoro que podía salvarnos la vida. Pasé noches enteras revisando transferencias, facturas doblemente numeradas, direcciones de empresas pantalla que nunca habían hecho una obra, nombres que se repetían, el patrón de cómo se movía el dinero. Mientras más miraba, más claro tenía que esto no era solo una rapiña local sino una red que tocaba a personas con poder y contactos en el mundillo de la construcción y la financiación, gente que prefería resolver las cosas sin pasar por los juzgados, pero que si les faltaba pasta podían volverse muy peligrosos. Contraté a un detective privado con el dinero que tenía en una cuenta a mi nombre y que hasta ese día había sido exclusivamente mío para pagar la hipoteca. Lo contraté en negro, sin preguntas, y le di dos tareas concretas: rastrear al vasco y a cualquiera que hubiera cobrado a través de los proyectos fantasmas, y vigilar los movimientos de Laura allí donde pudiera aparecer. Le pedí que fuera discreto y eficiente, y me aseguró que sus métodos no implicaban violencia, que se limitaba a la verificación, a encontrar direcciones y contactos, a obtener fotos y registros que la policía aceptara. Mientras tanto, hice lo único que aún parecía bajo mi control: cambié todas las claves de las cuentas conjuntas, moví dinero a una cuenta nueva a nombre mío y puse en orden documentos legales que podían proteger a mi hija y a mí si la cosa se complicaba. No lo hice para esconder nada, lo hice para que nadie pudiera meter la mano en nuestras cuentas mientras Laura corría por ahí con billetes que no solo eran robados sino que servían para algo peor que comprarnos un futuro mejor. El detective volvió con lo que yo necesitaba en menos de una semana: nombres, direcciones, fotografías de reuniones, mensajes interceptados por medios legales que demostraban el flujo de dinero hacia empresas pantalla y una lista de las sociedades interpuestas que alimentaban la operación.
Con eso en la mano y con el corazón en el puño, fui a la comisaría de mi zona y hablé con un inspector de los de verdad, no con el que recibe denuncias y las archiva. Expliqué la situación, entregué copias de todo lo que no podía explicar por teléfono y pedí protección para mi hija y para mí. No voy a negar que temblé cuando salí de la comisaría, porque sabía que al cabo de unas horas la vida se iba a descomponer aún más. Ponerlo todo en manos de la policía significa activar procesos. Batalso significa que algunos interesados van a pillar que alguien ha movido ficha. Lo hice porque no me quedaba otra. Si Laura era parte de una red, necesitábamos a alguien con los medios y la legitimidad para inhabilitar las cuentas y tirar del hilo sin que yo me quedara pagando con mi vida el precio de mi estupidez. La brigada financiera actuó con lentitud administrativa, que es la misma palabra que usan los políticos para justificar la torpeza, pero cuando empezaron a congelar cuentas y a llamar a gerentes de bancos, algunos teléfonos dejaron de sonar y otras caras cambiaron. Mientras tanto, yo no me quedé de brazos cruzados esperando que la justicia hiciera su trabajo en exclusiva. Había cosas que solo podía hacer yo si quería que Laura sintiera algún efecto inmediato por lo que había hecho. Empecé a hablar con la gente que conocía del barrio y del trabajo, a rellenar silencios con información veraz pero compacta, que había irregularidades en ciertos proyectos de arquitectura, que se estaba investigando una trama de facturas falsas. No inventé nombres que no estaba dispuesto a repetir ante un juez, pero sí pronuncié apellidos y empresas que podían mover los focos sobre las personas que ahora empezaban a estar nerviosas. Enviaste correos a la empresa donde ella había trabajado, con copia a la prensa local y a un par de contactos que sabía que no tragaban con estos temas, y lo hice con documentos acreditativos. No hice ruido de más, tampoco los acusé ante todo el mundo sin pruebas, pero lo suficiente para que los jefes empezaran a mirar los expedientes internos y para que algunas de las facturas que ella había enviado fueran revisadas una vez más. Verás, la venganza que yo pensaba no iba a ser física en su esencia, era una estrategia diseñada para que el sistema hiciera su trabajo y la arrastrara hasta el fondo con la verdad. Quería que ella encontrara su lugar en esa verdad, que no hubiera escapatoria por dinero o por contactos, y que si todavía había alguien que la protegía tuviera que dejar de hacerlo o arriesgarse a caer con ella. Hubo, claro, decisiones sucias que tomé en privado porque me ardía el ánimo y porque el miedo por mi hija me hizo desear un cierre inmediato. Llamé a algunas personas que sabía que tenían cuentas con la mercantil pantalla y les presenté hechos, no insultos, y los puse en la tesitura de explicar origen de fondos en 48 horas, o de lo contrario yo mismo llevaría la información a su jefe o a la agencia tributaria. Quizá eso suene vengativo, lo es, pero prefiero romper carreras antes que enterrar a mi hija. Hice copias de todo y se las mandé a su madre, a la madre de mi mujer, a su hermana, a la directora del colegio, a quien fuera necesario, no para humillarla por placer, sino para que ella sintiera el coste humano de su decisión. No la llamé para mandarle palabras bonitas, sino para dejarle claro que si pretendía volver a casa como si nada, se equivocaba. Le dejé un mensaje que recogía lo esencial: devuelve lo que es nuestro, arregla esto o lo hará la justicia y no habrá marcha atrás, y lo colgué. No hubo insultos porque los insultos son ruido, puse hechos y fechas. La gota que colmó la paciencia de los que me tenían retenido en el maletero fue el día en que la policía, con la orden judicial en la mano, embargó cuentas y bloqueó pagos hacia una cooperativa que hasta ese momento había servido para desviar fondos. Ese mismo día la prensa local publicó una nota sobre una investigación en un estudio de arquitectura por operaciones irregulares y en cuestión de horas las llamadas dejaron de ser amenazas anónimas y se convirtieron en llamadas de abogados pidiendo explicaciones y en familias preguntando qué carajo estaba pasando. La red que pensaba que tenía control sobre Laura empezó a perder piezas, y cuando eso sucedió, comprendí que la venganza que había planeado, sin pistolas ni bombas, sino con documentos, con testigos y con la ley apuntando a sus tibias, estaba funcionando. No fue limpio, hubo noches en las que me quedé sin dormir pensando que si aquello no bastaba vendrían por mí, o por mi hija, o por mi madre,
pero también hubo un momento en el que vi a Laura en televisión, con la mirada completamente ajena, entrevistada desde el hospital después de la bala que casi la mató, y su cara me dijo exactamente lo que necesitaba saber: había perdido la capacidad de volver y pedir perdón. La parte tangible de mi venganza fue económica y social, tenía nombres y documentos, firmas y transferencias, y la consecuencia real fue que muchas de las personas que la protegían se desentendieron para salvarse. La brigada financiera cerró varias vías de pago y la empresa para la que trabajaba Laura la despidió discretamente en cuanto tuvo margen legal, no por moral sino para proteger su nombre. En lo personal, recuperé la seguridad para mi hija al conseguir medidas cautelares y una orden de alejamiento preventivamente contra quienes yo sabía que podían intentar algo, y por primera vez en semanas, mi hija durmió sin despertarse llorando a medianoche. Eso no es venganza, dirás, y tienes razón, es lo que queda cuando la venganza se vuelve responsabilidad, proteger a los tuyos y desenmascarar al que te traicionó. No me siento victorioso, ni mucho menos, pero la sensación de que aquello que me rompió ya no podía romper a nadie más fue lo que me sostuvo en las noches frías en las que no sabía si valía la pena seguir. Cuando todo empezó a cerrarse, cuando los juzgados llamaron a declarar a varios implicados y la policía protegió mi testimonio, pensé en lo que iba a hacer con Laura si alguna vez volvía a cruzarse en mi puerta. No la quería muerta, ni humillada públicamente sin motivo. Quería que afrontara las consecuencias legales y sociales de sus actos y que entendiera que no se repara el daño con una nota fría en el bolsillo ni con promesas vacías, sino con trabajo, con manos limpias, con tiempo y con la renuncia a cualquier privilegio que hubiera comprado a nuestra costa. Si eso es venganza, lo fue mediante la piedra más pesada que pude encontrar, la verdad puesta donde duele, la verdad que anula impunidad y que, al final, me devolvió algo más importante que dinero. Me devolvió la posibilidad de mirar a mi hija a los ojos sin sentirme culpable por no haber hecho nada. La noche antes de nuestra última conversación estuve revisando una por una todas las declaraciones que había entregado a la policía, ordenando cada papel que podía comprometerla o que podía usar contra ella si intentaba cambiar el relato de los hechos. No era que dudara de lo que ella había hecho, eso ya estaba más que claro, pero no me fiaba de que intentara salir por la tangente en el último momento. Había algo en ella que siempre fue capaz de moldear el discurso a su favor, de ajustar las versiones, de manipular detalles, y yo necesitaba tener todo controlado antes de verla cara a cara de nuevo. El hospital donde estaba ingresada había pedido protección policial temporal hasta que la investigación avanzara, pero en cuanto despertó y estuvo en condiciones de hablar, aceptó recibir visitas con autorización. Me llamaron desde la comisaría para preguntarme si quería ir, no me insistieron, simplemente me dieron la opción. Y yo fui, no porque quisiera perdonarla ni porque tuviera nada que decirle que no fuera desagradable, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo con palabras, no con silencios. Cuando entré a la habitación, estaba sentada, con una vía en el brazo, ojerosa y delgada, como si hubiera envejecido en cuestión de semanas. Levantó la cabeza con lentitud y me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento desde que me dejó aquella nota absurda en casa. No hablé al principio, me quedé de pie frente a ella observando cómo intentaba mantener la mirada sin derrumbarse. No vi arrepentimiento. Vi cansancio, tal vez resignación, pero no culpa. Fui yo quien rompió el silencio porque ella no decía nada, solo respiraba fuerte como si el oxígeno le doliera. He entregado todo, le dije sin rodeos. Las cuentas, las facturas, los correos, las imágenes, todo está en manos de la policía. Ella asintió con un gesto mínimo, sin sorpresa, como si ya lo supiera. Me imaginaba que lo harías, respondió con esa voz rasposa que no reconocía. Nunca fuiste de los que se quedan callados. No vine a pedirte explicaciones, continué. Vine a decírtelo en persona para que no creas que esto se va a quedar a medias. No pienso frenarlo, no voy a parar. No esperaba que lo hicieras, dijo ella, y por primera vez noté una mueca de algo parecido a honestidad.
En parte lo hice sabiendo que si todo se iba al carajo, tú ibas a hacer lo que tocaba. ¿Y qué parte era esa? ¿La parte en la que me usaste como tapadera? ¿O la parte en la que te llevaste dinero con un tío que conociste en un garaje? Le solté con rabia contenida, sin gritar pero con el tono justo para que cada palabra se sintiera como un golpe. Laura apretó la mandíbula y giró la vista hacia la ventana. Estaba lloviendo, lo supe por el reflejo en el cristal. No dijo nada durante un largo rato. Me equivoqué, Javi. No tengo nada más que decir que no suene vacío, dijo al final. Pensé que podía salir bien, pensé que era algo temporal, pensé que tú ibas a estar bien incluso si esto salía mal. ¿Tú pensaste? Repetí, incrédulo. Tú no pensaste nada. Tú decidiste. Decidiste sola. Decidiste dejarme con la policía, con los matones, con nuestra hija, con la casa, con los recuerdos y con las deudas. Y ahora vienes con esa cara de derrota como si eso te limpiara las manos. Ella me miró de nuevo, y esa vez ya no tenía ninguna defensa. Me preguntó por nuestra hija, y le contesté que estaba bien, que estaba viviendo con mis padres temporalmente, que no preguntaba mucho pero que sabía perfectamente que su madre había hecho algo grave. ¿Vas a decirle todo? Me preguntó con un hilo de voz. Sí, le dije sin dudar. No voy a dejar que crezca creyendo que su madre desapareció porque se le fue la cabeza o porque tuvo una crisis. Le voy a decir que cometiste delitos, que huiste, que mentiste, que vendiste a tu familia. Le voy a decir la verdad. Ella asintió de nuevo, tragando saliva con dificultad. No pidió que no lo hiciera, no intentó justificarse, y en ese momento me quedó claro que no esperaba perdón. Tampoco lo merecía. ¿Te vas a quedar aquí? Le pregunté. No tengo a dónde ir, dijo, encogiéndose de hombros. Cuando me den el alta iré donde me manden. Van a abrir juicio, le advertí. Vas a tener que responder ante un tribunal, y los que te usaron no van a mover un dedo por ti. Ya lo sé, dijo sin titubear. Sé cómo acaba esto. No, le respondí. No lo sabes. Porque esto no se va a acabar cuando te condenen, ni cuando cumplas la pena, si es que la cumples. Esto se acaba cuando asumas todo lo que rompiste y a quienes dejaste atrás. Ella bajó la cabeza por primera vez. Respiró hondo, no sé si para controlar las lágrimas o para contener el dolor. Lo siento, dijo al fin. No espero que me creas, pero lo siento. No me importa si lo sientes o no, le respondí. No vine por eso. Solo quería verte la cara cuando te dijera que ya no tienes poder sobre nadie, ni sobre mí, ni sobre nuestra hija, ni sobre lo que venga después. Salí de la habitación sin esperar respuesta, cerrando la puerta sin violencia pero sin mirar atrás. Bajé por las escaleras del hospital sin decir nada a nadie, y cuando llegué a la calle, respiré. No sentí alivio, ni paz, ni justicia. Sentí que, al menos, ya no quedaba nada más por decir. Que lo que tenía que decirle, ya se lo había dicho. Que ella sabía que no había vuelta atrás. Esa misma tarde fui a recoger a mi hija. Le preparé su comida favorita, le dejé ver 2 episodios más de su serie antes de dormir y le pregunté si quería que durmiera con ella esa noche. Me dijo que sí, que últimamente tenía sueños feos. Me metí en su cama y me abrazó con fuerza. No me preguntó por su madre, y yo no le ofrecí información. Sabía que pronto tendría que contarle todo, pero esa noche no. Esa noche era suya. Cuando se durmió, me levanté y fui al salón. Me serví un café, no porque tuviera sueño, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Me senté en el sofá y pensé en todo lo que había pasado en menos de un mes. Lo rápido que se había derrumbado todo. Lo cerca que estuve de perder la cabeza, de perderla a ella, de perderme a mí. Pero ya no había rabia.
Solo una especie de vacío que dejaba sitio a lo nuevo. Lo que viniera a partir de ahora dependería solo de mí. Laura ya no tenía lugar en esa casa. Lo había perdido con cada decisión que tomó, y por fin, después de mucho tiempo, yo también estaba listo para aceptar que su historia en mi vida había terminado. El juicio llegó 2 semanas después de aquella última conversación en el hospital y aunque no fue mediático ni se llenaron los pasillos de periodistas, para mí fue como si me estuvieran sacando el corazón y poniéndolo sobre una mesa delante de desconocidos. Entré en la sala con la carpeta de documentos que había estado preparando desde el día en que la policía me llamó por primera vez, no porque esperara que hiciera falta, sino porque necesitaba cerrar el ciclo con la misma precisión con la que lo había comenzado. Laura entró esposada, vestida con ropa prestada de la prisión, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera, y cuando cruzó la sala y se sentó en el banquillo, ni siquiera me miró. No la odiaba ya, eso lo había dejado atrás, pero me dolía verla así, no porque sintiera compasión, sino porque todo eso, todo lo que estábamos viviendo, era resultado de sus decisiones, y aunque yo había logrado mantener a nuestra hija fuera de todo aquello, el daño estaba hecho. La fiscalía presentó las pruebas con claridad. Hablaron del lavado de dinero, de las empresas pantalla, de los ingresos no declarados, de los movimientos en las cuentas conjuntas, del intento de fuga, de la complicidad con miembros de una red que estaba siendo desmantelada pieza a pieza. Yo testifiqué durante más de 1 hora. Conté lo que sabía, cómo me vi involucrado sin saberlo, cómo me usaron como pantalla para mover dinero sucio a través de nuestras cuentas, cómo descubrí todo y cómo decidí colaborar con las autoridades no para salvarme, sino para proteger a mi hija. No exageré nada. No oculté detalles. No inventé. Solo conté lo que pasó. Miré al juez a los ojos y le dije que no buscaba venganza, que ya la había tenido, que lo que buscaba era que se reconociera la responsabilidad y se protegiera a quienes no habían hecho nada más que confiar en la persona equivocada. Su abogado intentó suavizarlo todo. Dijo que Laura no era la mente detrás del fraude, que fue arrastrada por el miedo, que tomó decisiones desesperadas porque creía que era la única salida a su situación económica, que había sido manipulada, que estaba arrepentida. No me reí porque en ese momento ya no tenía sentido, pero por dentro me hervía ver cómo alguien que había destruido todo lo que teníamos seguía tratando de pintarse como una víctima. Laura no dijo mucho. Solo reconoció los hechos básicos y aceptó las condiciones del juicio abreviado. No pidió perdón en voz alta, no miró a nadie, solo bajó la cabeza cuando escuchó la sentencia: 3 años de prisión por fraude fiscal y blanqueo de capitales, con posibilidad de libertad condicional a partir del 1.5 años. Salí de allí con el estómago revuelto, pero con una sensación que no había sentido desde que todo empezó: estabilidad. Por fin se había terminado. Volví a casa y me encontré con mi hija viendo dibujos en la tele. Me senté a su lado, le pregunté cómo estaba, que quería cenar, si había hecho los deberes. Ella me miró con esos ojos que todavía no entienden del todo el mundo, pero que saben perfectamente cuando hay que callar y cuando hay que hablar. Me preguntó si mamá iba a volver pronto y yo le dije la verdad, que no, que iba a tardar mucho, que había hecho cosas malas y que ahora estaba pagando por ello. No lloró, no gritó, solo me abrazó y me dijo que no quería que nadie más se fuera. Le prometí que yo no me iba a ir. Esa noche dormimos juntos otra vez, y no hizo falta decir nada más. Los meses siguientes fueron silenciosos. Me concentré en el trabajo, en estar presente, en reconstruir la rutina sin que se sintiera artificial. Cambié los muebles del salón, redecoré el cuarto de mi hija, vendí el coche viejo y me compré uno nuevo, no por lujo, sino porque necesitaba cortar con todo lo que me recordaba a lo anterior. Dejé de ver a los conocidos que compartía con Laura, no porque me hubieran fallado, sino porque ya no me interesaba escuchar sus opiniones o sus frases vacías sobre cómo nadie lo había visto venir. Aprendí a vivir con menos expectativas,
pero con más claridad. Aprendí que confiar ciegamente en alguien, por mucho que lo ames, puede costarte demasiado. No me volví paranoico, ni me cerré al mundo, pero dejé de esperar que los demás llenaran los vacíos que uno tiene que aprender a enfrentar solo. Al año, recibí una carta de Laura desde el centro penitenciario. No era larga. Decía que había estado en terapia, que estaba escribiendo todo lo que recordaba de lo que pasó, que quería dejar constancia de su versión, no para justificar lo que hizo, sino para intentar entenderlo. Decía que pensaba en nuestra hija todos los días y que aceptaba que quizá nunca volvería a verla. No mencionó perdón, ni amor, ni segundas oportunidades. Solo pidió una foto de la niña, una sola, si yo creía que era posible. Lo pensé durante una semana. No se la envié. No porque quisiera castigarla, sino porque todavía no era el momento. Tal vez algún día, cuando nuestra hija lo pidiera, cuando ella decidiera que quería saber más, cuando estuviera lista para enfrentarse a eso, yo le daría la oportunidad de escribirle, de responderle, pero no iba a forzar nada. Había aprendido que no todo se puede reparar, y que a veces lo más honesto que puedes hacer es dejar las cosas como están. Ahora han pasado casi 2 años desde que todo explotó. Vivo en otra casa, en otro barrio, con otra rutina. Sigo trabajando, sigo criando a mi hija con el mayor cuidado posible, y sigo sin saber del todo cómo me convertí en alguien que vivió eso, pero aquí estoy. No busco empezar de nuevo, no creo en eso. No tengo pareja, no tengo tiempo para salir ni interés en explicar mi historia a nadie que no haya estado desde el principio. Me basta con la tranquilidad de saber que sobreviví, que protegí a mi hija, que no dejé que la mentira se impusiera sobre la verdad. Y cuando alguna vez, en medio del ruido cotidiano, alguien me pregunta qué pasó con mi exmujer, respondo sin rodeos, tomó malas decisiones y las pagó. No hace falta decir más. He aprendido que el amor no es garantía de nada, que la confianza se construye, pero también se destruye rápido si se usa como escudo para el egoísmo. Aprendí que la familia no se define por los apellidos ni por los años compartidos, sino por lo que uno está dispuesto a hacer por proteger a los suyos sin perderse a uno mismo en el proceso. Y sobre todo, aprendí que uno no necesita destruir al otro para sentirse en paz. Solo necesita que la verdad haga su trabajo. Yo hice el mío. Y eso, al final, fue suficiente.